Aleluya, gloria a Dios. Mi alma alabe, bendice la gloria de Dios Todopoderoso. Yo quiero la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 2 y versículo 12. Dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. Dice la palabra: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús para siempre. Hermano, la palabra de Dios, aleluya, en este libro de Romanos, capítulo 2, esta carta que fue enviada a los cristianos en Roma, fue, aleluya, por un motivo. Si leemos las Escrituras, la palabra enseña, el versículo 24 de este capítulo 2, dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, está hablando acerca de los judíos. De los judíos que habían malinterpretado la ley. Y esto es un problema que fue ocasionado en la antigüedad. Y es un problema que está siendo ocasionado hoy por los cristianos que malinterpretan las Escrituras. En la antigüedad, los judíos malinterpretaron las Escrituras y siguieron sus propios pensamientos, seguían su propia justicia, siendo de tropiezo a los gentiles. Y les voy a explicar en qué fue el tropiezo para los gentiles que llegaron a blasfemar de Dios. Yo quiero que usted lea conmigo las Escrituras, porque este fenómeno se está dando hoy, pero ya no entre los judíos, ahora es entre los cristianos, que por causa de esta conducta, los incrédulos, los que no creen, aleluya, los que pueden ser salvos, terminan maldiciendo a Dios, blasfemando de Dios y rechazando el evangelio de la cruz y la sangre. Pero vamos a ver el fenómeno que sucedió en aquel tiempo con los judíos y la ley mosaica. Si usted lee el versículo 17, dice así la bendita y poderosa palabra de Dios: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judíos. Se está hablando de los judíos, aquellos que se decían intérpretes de la ley, aquellos que estaban, aleluya, en la cátedra de Moisés, aquellos, aleluya, que eran hebreos de hebreo, fariseos. Dice la palabra: tú tienes ese sobrenombre y te apoyas en la ley de Dios y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra: tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Entiende por qué eran de tropiezo para los gentiles. Porque ellos tenían sobrenombres judíos. Ellos decían que tenían por padre Abraham,
Ellos fueron instruidos en la ley, pero ellos predicaban a otros que no hicieran estas abominaciones ante Dios. Sin embargo, ellos los hacían. ¿Qué dice la Biblia? Tú que dices que no se ha de adulterar, tienes varias mujeres. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que enseñas que no se deben de adorar los ídolos, cometes sacrilegio. O sea, ¿qué es la definición de sacrilegio? Profanación. Tratar sin respeto algo que es sagrado. Yo quiero que usted me entienda lo que yo estoy hablando hoy. Porque esta pésima conducta de los judíos que fueron instruidos en la justicia, en la ley mosaica, hacían todo lo contrario. Por eso dice la palabra que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Entiende cuál fue el motivo de esta carta del capítulo 2? Cuando comienza la palabra en el versículo 1 diciendo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzga, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mi alma alaba y bendice la gloria de Dios, pues no son los oidores de la ley los que son justificados, sino los hacedores de la ley. En pocas palabras, ellos juzgaban el pecado, el adulterio, las abominaciones, las mentiras, las fornicaciones, los placeres, el amor y el deleite por las cosas mundanas. Aleluya. Ellos juzgaban estas cosas. Sin embargo, ellos amaban esas cosas y se complacían en esas cosas. Y a los judíos, ver la falsa conducta, la mala conducta, blasfemaban a Dios. ¿Entiende esto? Porque el apóstol Pablo dice en su palabra, el apóstol Pedro, en las epístolas, en las cartas del apóstol Pedro, habla de la importancia de ser irreprensible, sin mancha y sin arruga ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no eres así, si la iglesia en este último tiempo no es irreprensible, también va a ser juzgado junto con los pecadores. La Biblia es clara, porque Él dice que no son los justos ante Dios los que predican ni los que oyen, sino los que hacen la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, en aquel tiempo sucedía eso. Si usted va a los evangelios, usted puede encontrar este episodio que estamos viendo. Como los sacerdotes, que tenían de sobrenombre hijos de Abraham, estos sacerdotes que prácticamente se criaron en la cátedra de Moisés, crecieron en la ley mosaica, predicaban todas estas cosas y sin embargo querían prender a Jesús y matarlo como lo hicieron. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo que por causa de esta conducta
el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles por causa de su hipocresía. Note esto. Y ojo con esto, porque hay muchos cristianos que lamentablemente cuando creen que uno está predicando la verdad y corrigiendo el pecado, creen que estamos juzgando a la persona. Y estamos juzgando, es correcto, pero el pecado, no la persona. Ahora, el predicador tiene que estar consciente de esto. El pastor, el evangelista, debe de estar consciente de esto. Que de la misma manera que tú juzgas, asimismo a ti te condenas si haces lo mismo. Porque vuelvo y repito lo que dice la palabra en el capítulo 12. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia cristiana en Roma. Y esta carta fue tenía una importancia vital en aquella iglesia, como tiene una importancia vital en la iglesia de esta última tiempo. Para que la iglesia haga conciencia de que no por haber recibido a Cristo y tengas por sobrenombre cristiano ya eres justificado. No. Mi alma alaba a Dios, no. Tú puedes tener de sobrenombre que eres cristiano, que naciste en una cuna evangélica, que estuviste en todos los institutos cristianos, que te preparaste y sacaste todos los doctorados en teología. Pero si tú no eres hacedor de la palabra, si tú no eres hacedor de las escrituras, mi alma alaba a Dios, así como tú mismo condenas y juzgas el pecado, así mismo tú mismo serás juzgado. Porque no son los oidores ni los predicadores, mi alma alaba a Dios, los justos ante Dios, sino los que hacen la voluntad de Dios, los oidores del evangelio, los hacedores del evangelio. Por eso la iglesia de hoy tiene que estar consciente de esto. Porque hoy de nuevo se abre el capítulo de la humanidad, se abre esta escritura para hacer conciencia a la iglesia moderna de hoy. Aquellos que juzgan el pecado. Que si ellos, aleluya, no son irreprensibles y separados y santos ante Dios, también van a ser juzgados y condenados con el impío y el pecador. Esto está claro aquí. Hoy se abre de nuevo este libro. No solamente el Espíritu de Dios, el Señor lo abrió para los judíos, sino que para la iglesia este versículo, esta enseñanza queda en pie ante los hombres como testigo. Aquella iglesia de este último tiempo que evangeliza en las calles, que predica en los cuatro ángulos de la tierra y que hacen obras evangelísticas y que enseñan, aleluya, las consecuencias de rechazar la gracia y la salvación en Cristo Jesús. También esta palabra es para aquellos que enseñan la justicia. Esta palabra es para aquellos que se apartan de la justicia. No se te tendrá en cuenta, aleluya, la justicia, si te apartas de ella y cometes los mismos sacrilegios y vives una vida en pecado y vives en adulterio. Como dice las escrituras, tú que dices que no se puede hurtar y hurtas. Tú que dices que no se puede mentir y mientes. Tú que dices, aleluya, que no se puede fornicar y fornicas. Que no se puede comercializar el evangelio y comercializas. Tú también serás juzgado. No se te tendrá en cuenta, aleluya, la obra que estás haciendo. Porque eres transgresor. Esto es muy importante. Tú que dices que no se puede contender, pelear, murmurar, te condenas a ti mismo. Porque tú lo dices que no se debe hacer y sin embargo lo haces.
Y por causa de que lo haces, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el libro de Mateo? Y dice las Escrituras: mejor te hubiese sido. Eso es para aquellos que no conocen que conocen el Evangelio, porque ¿cuántos hoy no conocen la gracia de Dios? Son cristianos, están en los servicios dominicales, se paran con panderetas y con carteles, que eso yo lo hallo muy bien, anunciando la salvación en Cristo. Eso es perfecto, es de Dios. Es llevar las buenas nuevas de salvación. Eso es bíblico, eso es un deber. Pero Él te dice: mejor te hubiese sido no haber conocido o haber conocido la verdad, o mejor te hubiese sido no haber conocido la verdad, que después de haberla conocido, apartarte de ella. Porque para apartarte de la verdad y de la gracia, no necesitas estar en el mundo. Hay gente que están dentro de las iglesias que están apartados de Dios. Hay gente, aleluya, que entra en los servicios dominicales. Hay gente, aleluya, que adoran y cantan cánticos, que repartan folletos, que predican, aleluya, la palabra de Dios, y viven apartados de Dios. Se cumple esta escritura no solamente en los judíos. ¿Cuánta gente por causa de su mala conducta es de tropiezo para los que pueden ser salvos? La Biblia dice claramente: mejor te hubiese sido no haber conocido la verdad, que después de haberla conocido, haberte apartado. ¿Cuánta gente no está apartada? Repito de nuevo: dentro de las iglesias, con culto en los hogares. Pastor, yo me paso el día entero cantando cántico y orando, pero estás apartado de Dios, porque tú dices que no hagan esta cosa y eres la primera en hacerlo. Eres el primero en hacerlo. Y la palabra claramente declara: en el mundo tendréis tropiezo, pero ¡ay! Esto es una situación, esto es una palabra, una exclamación de juicio. ¡Ay! De aquel quien viene el tropiezo. ¿Sabe cómo hay gente que está haciendo de tropiezo? Vuelvo y repito, porque son cristianos oidores y no hacedores. ¿Sabe cómo hay gente que no quiere saber del Evangelio por la falsa conducta, por la mala conducta y el corazón no arrepentido de esta generación evangélica, entre comillas? Porque vivimos en una generación evangélica, una generación que supuestamente ama a Cristo. Este país es conocido como el país que más evangelizaciones se hizo en el pasado, pero hoy esta nación rechaza a Dios, rechaza la santidad, rechaza la justicia. Hoy rechaza la verdad. Como dice la palabra, aman más al mundo que a Dios. Aman más las tinieblas que a Dios. Aman más sus propios cuerpos que a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Están pendientes única y exclusivamente de su yo, de su cuerpo. Están exclusivamente, aleluya, pendientes de cómo lucen, cómo se ven, cómo se visten, qué van a decir los demás, aleluya, de esa persona. Están pendientes de todo menos de Dios.
se casan, se dan en casamientos, son aborrecedores de lo bueno, amadores del mal. Como dice las Escrituras, en los postreros días a lo bueno le llamarán malo. Por ejemplo, a un tipo de mensaje así enseguida comienzan a señalar, porque son hijos de desobediencia. Como dice las Escrituras, aman el dormir. Y aquí el apóstol Pablo habló acerca de esto es una condición, esto es un síntoma. Esto es como un virus que ha surgido en este último tiempo. Es como que si este virus se ha mutado y salió de los judíos y se ha metido dentro de la iglesia gentil, la rebelión. ¿Cuánta gente, aleluya, no tiene este virus, no tiene este espíritu de rebelión? Y mira lo que dice la Biblia. Para Dios no cuenta ni pastor, ni cuenta predicador, ni cuenta evangelista. Dios es justo. Y la justicia de Dios es una plomada que aploma, que trae a medida toda estructura que es levantada. Toda obra, aleluya, que su pueblo haga en esta tierra va a ser aplomado, va a ser medido, como dice la Biblia, a su justicia, a su santidad, y no va a pasar por alto la maldad, ni el engaño, ni la mentira, ni la viveza. La Biblia dice claramente, Dios no puede ser burlado. Pero hoy vivimos en una generación que quiere burlar a Dios. Ah, pastor, ya yo vine de entregar tratados. Fui a los hospitales. Pastor, visité a los enfermos. Eso es bíblico y eso es bueno. Tienes que hacerlo. Porque dice la palabra que Él preparó obra de justicia antes de la fundación del mundo en Cristo para que caminemos en ella. Eso forma parte del deber del cristianismo. Ayudar a las huérfanas, a los huérfanos, a las viudas. Partir el pan con los pobres. Esa es la justicia. Pero si tú haces todas estas cosas y estás en rebelión como este pueblo de Israel, que después llegaban a su casa y tenían amantes. Por ejemplo, esta generación de hoy, tienen amantes. Los hombres tienen queridas. Hay algunos que son hasta bisexuales, amanerados. Vas a ser juzgado y vas a ser echado al lago de fuego, aunque vivas bajo la gracia. Hoy muchos ministerios se llaman gracia sobre gracia. Y toman la gracia, que es el regalo de la salvación, para vivir como se les da la gana. Y estás equivocado, vas a ser juzgado. La gracia, aleluya, es el término que Dios te ha dado, es el regalo y la oportunidad que Dios te ha dado para que nazcas de nuevo, para que te arrepientas de tu pecado, para que vivas una vida completamente nueva, una vida, aleluya, apartado del mundo, de la vanidad, de la vanagloria, una vida completamente renovada en Cristo Jesús. No es para que sigas siendo la misma persona. No es para que por tus labios corran palabras obscenas. Hoy tenemos a una iglesia corrupta, corrompida, leudada, con un sinnúmero de palabras vanas, corrompidas. Aún se recrean en lo malo. Andan en comunión con las tinieblas. Hoy tenemos una iglesia lejos
de la verdadera adoración. Hoy tenemos una iglesia tan corrupta que han cambiado el evangelio, tan inmoral que presenta sus cuerpos al pecado, son tan sodomitas que permiten el homosexualismo y el lesbianismo. Una iglesia que está a punto de ser destituida, que tiene nombre de que vive, como dice Apocalipsis capítulo 3, pero está muerta. Y el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de cristianos, aleluya, en Roma, aleluya, para que hagan conciencia que si Dios trajo justo juicio y retribución contra aquellos que se rebelaron contra Dios, dice la palabra, nosotros tampoco escaparemos si caemos de esta gracia. Por eso el evangelio no es un modernismo. Pastor, está Ricardo Montaner, un cristiano mundano que sigue siendo mundano, acogido en la iglesia, pero sigue siendo un mundano. Igual que el Puma, igual que Yuri. Y un número de cristianos que se han metido en un falso avivamiento dentro de la iglesia. Y usted no tiene que ser teófilo o no tiene que ser un teólogo. No tiene que ser un erudito en las escrituras para darte cuenta que esto es un falso avivamiento, un falso cristianismo. Igual que hay dentro de las iglesias, hoy salvo, siempre salvo. La salvación nunca se pierde. Al final de tu camino, Dios hace algo maravilloso y te restaura, te rescata del Seol. Eso es una falsedad. Eso es un engaño de Satanás. Ve lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted venga conmigo. Yo quiero que usted vaya al libro bendito y alabado el nombre de Jesús. Ve lo que dice la palabra de Dios en el libro de Judas. Dice, versículo 5 o versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Judas 3. Amados, por la gran solicitud que he tenido de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los hombres. Ya de ahí notamos que ese evangelio descuidado es una falsa, que todo lo contrario, usted debe contender, usted tiene que luchar, usted tiene que procurar entrar. Mateo 7 lo describe claro, entrar por la puerta estrecha, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Qué dice la Biblia? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje. No se da cuenta que eso se ha cumplido en este tiempo. ¿Cuántos ministros impíos han convertido la gracia de Dios en un libertinaje? Te puedes casar, puedes adulterar. Ya Cristo murió por tus pecados. Tú puedes llevar tu vida tranquila. Si no te cuadra la mujer que tiene al lado, pues búscate otra. Es lo que dice. Esto es lo que la Biblia describe, libertinaje. Puedes tomar, puedes fumar, puedes hacer todo lo que tú quieras. Contender, sí, claro. Tú puedes pelear con la gente en la calle. No te preocupes, Dios te creó así. Eso es un falso mensaje. ¿Qué dice? Que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pastor, pero ¿cómo es posible que lo niegan? Claro, si tú rechazas el evangelio, la verdad, tú estás negando a Dios. Por favor. ¿Qué dice? Mas quiero recordar lo que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado a un pueblo, sacándolo de Egipto, después lo destruyó a los que no creyeron. ¿Se da cuenta?
¿Qué sigue diciendo? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, y ahí sigue describiendo todo, profetizando todo lo que usted puede o lo que usted puede ver hoy. La misma condición humana, la misma rebelión enseñado, los mismos falsos maestros que iban a destruir la verdad y los fundamentos de Cristo, porque esta gente están estableciendo otro fundamento, han establecido otro evangelio, el evangelio de la supergracia, el evangelio de los apóstoles y profetas modernos, de la prosperidad. Pero dice la Biblia que esto iba a venir e iba a ser de tropiezo y muchos se perderán por causa de estos engañadores. Pero mira lo que dice la Biblia. Yo quiero citar más de un versículo en el libro de Hebreos, capítulo 2. Aquí el predicador tuvo la misma urgencia que tuvo Judas, porque vio el porvenir. El Espíritu Santo le mostró los postreros días. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por tanto es necesario que con más diligencia, no descuido, todo lo contrario, diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que caigamos. ¿Qué sigue diciendo? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justo castigo. Lo mismo que estaba hablando Judas, los ángeles que se rebelaron contra Dios, es la misma rebelión que usted ve en la tierra en este momento dentro de la supuestamente casa de Dios. Gente que vive una vida como quiere, gente que se llaman cristianos y sus vidas están caídas. Y por causa de esa caída y ese placer y deleite en el cual ellos están anclados, la palabra de Dios es blasfemada. ¿Pero qué dice la Biblia? Dios pagó justa retribución. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cómo? ¿Entiende esto? Lo mismo que está hablando el apóstol Pablo a los romanos. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo te va a justificar viviendo una vida caída? Viviendo una vida doble, sin haber nacido de nuevo, envuelto en el pecado, cuando la Biblia dice que Cristo viene por una iglesia sin relación con el pecado. ¿Cómo te va a justificar? ¿Cómo tú crees que Dios va a hacer? ¿Tú crees que Dios te va a decir, ven hijo mío, entra al descanso eterno cuando vivías una vida caída mientras que estabas en esta tierra? ¿O tú no crees que Dios te va a reclamar? ¿Cómo quiere que te justifiques? ¿Cómo quiere que te justifique? Si tu vida ha sido una vida de engaño, de pecado, de mentira. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo Dios puede justificar a personas que no han sido santificadas? Que no han sido lavados con la sangre de Cristo, ni se han levantado de la muerte en el pecado. ¿Cómo Dios va a poder justificar a una generación que está pendiente de su cultura, que cuando viste de una manera inadecuada, provocativa, seductora? ¿Cómo Dios puede, aleluya, darle la eternidad y la corona de vida cuando esta gente lo que han sido burladores? Como dice la palabra, van de casa en chisme, murmuración. No se sacian de pecar.
Yo quisiera que alguien me escribiera cómo Dios justificará a algo o a alguien que no puede ser justificado. Porque si tú vives una vida caída, ¿de qué te aprovechó la verdad? ¿De qué te aprovecha la salvación, el derramamiento de sangre del Cordero de Dios? ¿De qué te aprovechó el Evangelio? Si no aplicaba lo que dices y te ibas y andabas de aquí para allá, aleluya, en el pecado, en la carne, en la mentira, eras desleal. Por eso mira lo que dice la Biblia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Que es lo mismo no hacer caso. Hay gente que lee la Biblia y no hace caso. Lee la Biblia, ni siquiera hace el intento por cambiar. Yo estoy de acuerdo que no es fácil. No es porque el sacrificio de Cristo no sea lo suficientemente poderoso. No es fácil por la debilidad de la carne. La Biblia dice, el Espíritu quiere, la carne rechaza, y hay un conflicto para que no hagas lo que Dios quiere. Pero si dejamos de andar en la carne y comenzamos a caminar espiritualmente, en pocas palabras, si por medio de la sangre del Cordero hacemos morir estos deseos y pasiones que hay en la carne, entonces tenemos una gran oportunidad de que Dios haga la obra en ti. Pero si no hacemos caso, como dice la palabra de Dios, lo leo de nuevo, Hebreos capítulo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos, si no hacemos caso? ¿Cómo escaparemos? Si descuidamos o no hacemos caso de una salvación tan grande, ¿cómo vamos a escapar? ¿Tú crees que viviendo una vida caída el día que mueras le vas a decir, Señor, aquí estoy? A ver, pongamos un ejemplo. Supongamos que tú estés en la presencia de Dios y que tú entrates a la puerta del cielo. Supongamos que tú llegas y tocas la puerta del cielo y el Señor te responde adentro, ¿por qué debo dejarte entrar? ¿Qué tú le dirías? Señor, porque yo he sido justificado. ¿Tú crees que Dios te va a decir por qué he sido justificado? O tú le vas a decir al Señor, porque yo he sido justificado por medio de la sangre de Cristo. ¿Tú crees que el Señor te va a dejar entrar? Porque si tú lo crees, eso es una mentira de Satanás. Para que tú seas justificado, primero tienes que ser santificado. Ahora, si usted llega, este es otro caso, y usted ha sido santificado y se ha apartado de toda esta maldad y ya se ha levantado la muerte del pecado a una nueva condición y caminó bajo los méritos de esta gracia en arrepentimiento y humildad, separado de todas estas cosas, y usted toca la puerta, el Señor te va a decir, ¿por qué debo de dejar entrar? ¿Por qué te debo dejar entrar? Y usted le dice, Señor, porque yo he recibido a Cristo. Esto es hipotético, esto no va a suceder así, pero para que me entiendan lo que quiero decir. Usted le dice, Señor, porque yo he recibido a Cristo y he sido santificado. Entonces, como de verdad has sido santificado, entonces Dios justifica tu fe. Pero ¿cómo va a justificar la fe de la iglesia moderna de hoy si es una iglesia caída, que hace lo malo ante Dios y no se arrepiente? Por eso en esta preciosa hora quiero terminar, aleluya, lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, sin duda. Esto es lo mismo, todos los que sin gracia
han vivido en pecado, pues van a perecer. Sin duda. Y todos los que bajo la gracia han pecado, por la ley de la gracia serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley o de la gracia los justos ante Dios, sino los hacedores son los justificados. Así que en esta preciosa hora yo te animo a que medites en tu corazón, tu vida, tu entrada, tu salida. Has puesto freno a tu lengua, que es un mal que enciende tan grande bosque. Has purificado tus pensamientos, como la palabra dice, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en esto pensar. Te has separado para Dios. Has rechazado el mundo y sus deleites. Has rechazado tus deseos carnales. Te has separado para Dios en fe y justicia. Este es el tiempo de meditar. Y si no lo has hecho, pídele perdón a Dios. Dios es bueno y para siempre ha sido su misericordia. Él está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a levantar. Ahora que estamos en esta gracia, la Biblia dice 7 veces caerá justo y Jehová lo levantará. Dios está dispuesto a levantar. Dios está dispuesto a salvar, a cambiar. Pero tienes que anhelar, tienes que clamar, tienes que gemir. Tienes que humillarte ante Dios. Acuérdate, Dios es Dios, no es tu hermano ni tu primo, es tu creador, Padre. Dice la palabra de Dios, y Señor de todos los espíritus. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, ya sean tronos, potestades, lo visible, lo invisible, todo es de Él. Él es Jehová, Rey de gloria. Él hace como quiere y nadie le dice por qué lo hace. Merece respeto. Merece que nos humillemos delante de Él. Él es digno de esa humillación. Él es merecedor de tu humillación. Él es Dios. La Biblia dice: un corazón contrito y humillado nunca Dios va a despreciar, jamás. Por eso humíllate ante Dios. Repite conmigo: Padre, en esta hora yo te pido que me perdones, que me laves con el poder de tu sangre. No quiero ser tan solo oidor del Evangelio, sino hacedor de él. Quiero separarme para ti. Yo he recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi alma. Ayúdame. En esta hora yo me arrepiento y te pido que me dé fuerza para hacer olor fragante de vida para vida. En el todopoderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.